Hola, buenas. Mi nombre es Alfredo. Atrás de cámara está Laura, como siempre. Bueno, en esta oportunidad quería explicar un poco acerca de, como siempre, lo que creo, ¿no? Ya que no, como ya dije, no tengo ningún conocimiento especializado sobre la materia que vamos a hablar, sino que son mis creencias personales y que, bueno, quiero transmitirlas por este momento a través de este medio. Bueno, ya vamos a ir implementando distintos medios para, bueno, transmitir lo mismo. Así que quería empezar pensando un poco, por ejemplo, en esta idea, ¿no? Como puse en el título, en esta idea que existía antiguamente, no tan antiguamente, pero bueno, hasta 1900, la idea del éter, que era algo que estaba entre las cosas, ¿no? Que existían, ya se conocían, desde que se conocieron la existencia de los planetas, se sabía o se pensaba, por lo menos, que entre planeta y planeta debía haber existido algo que siempre los mantuvo en su lugar, algo que hacía que permanezcan, ¿no?, en su lugar y que en el medio haya algún tipo de elemento, algún tipo de sustancia que los separe uno del otro, que mantenga su distancia, a través del cual la luz, por ejemplo, se propague, o en el planeta Tierra mismo, ¿no?, se mueva la luz, se muevan las ondas de sonido. En tal sentido, Platón y Aristóteles ya habían nombrado el concepto este del éter, aquello que era nombrado como el quinto elemento, como la quinta esencia, aquello que llenaba el vacío, por lo tanto el vacío no existía ya desde este momento, ¿no? Y esto fue tomado siempre como real, siempre se estudió, se trató de investigar sobre la presencia de qué era esto que llenaba el vacío, que completaba el vacío. De esta forma, bueno, hubieron varios intentos hasta que, bueno, en 1900 y algo, un experimento por unos físicos que se llamaban Michelson y Morley, descubrieron, bueno, que el éter no era necesario para que se propaguen las ondas de luz, las ondas de sonido, demás. Esto no fue muy significativo, ¿no?, en cuanto a descubrimiento, hasta que lo utilizó, por ejemplo, Albert Einstein, cuando en 1905 publica su relatividad especial, y en 1915 posteriormente la relatividad general. Ahora, ¿qué dejan estos dos conceptos claros en cuanto al éter? Bueno, dicen que no es necesario un medio a través del cual se propague, por ejemplo, las ondas de luz. Deja explicado que hay otro tipo de medio que, si bien no lo dice directamente, la relatividad general lo que deja claro es que hay un entretejido espacio-tiempo que existe entre los objetos, ¿no? Es algo que está entre los objetos como tejido por unas líneas son el espacio, otras líneas son el tiempo, sobre lo que reposa todo, como si esto fuese un manto que sostiene las cosas que existen. Ahora, esto a su vez puede ser curvado por el peso de los objetos, puede ser curvado el espacio-tiempo, por lo tanto esto es lo que experimentamos como gravedad, como el peso que ejercen los objetos, los planetas, por ejemplo, y alrededor de los planetas este espacio curvado podría hacer, por ejemplo, que la luz viaje a través de ellos para el rayo de luz en línea recta, pero para el espacio-tiempo curvado seguía la misma trayectoria de esta curvatura, ¿no? Ahora, esto es lo que viene a desplazar a lo que sería el éter. Ahí es donde yo por lo menos me pregunto, ¿no? Quedan 5 conceptos quedan definidos desde este momento. Por un lado, que el vacío en realidad es un vacío cuántico, que hay partículas subatómicas que pueden aparecer y desaparecer de la nada, así como pueden haber partículas que tienen, por ejemplo, una carga -1 negativa, una carga +1 positiva. Cuando se unen, estos desaparecen. Yo creo que más que desaparecer, se convierten en un tipo de energía que no podemos percibir, no solamente nuestros sentidos, ¿no?, ya que no podríamos estar viendo esta energía, pero los objetos que hacemos también están dependiendo de nuestra percepción. Por lo tanto, los objetos que crean los humanos tampoco pueden percibir este otro tipo de energía, porque es totalmente extraña
para nosotros. Así que no habría un objeto hecho de materia que pueda percibir estas cosas que no son materia en sí. Estas fluctuaciones cuánticas, entonces, son las que supuestamente están llenando el vacío, ¿no? Por otro lado, se dice que hay campos, los campos electromagnéticos, por ejemplo, que no dejan de ser, o los campos gravitacionales, que no dejan de ser objeto de la materia. El peso, el movimiento y demás situaciones de la materia son los que crean estos campos que no dejan de ser parte de la misma materia de la que estábamos hablando. No tienen nada que ver con estas energías que no podemos percibir, siguen siendo parte de la materia, pero son reacciones de la misma, ¿no? Como dijimos, no existen la gravedad, sino lo que existe es la deformación de este supuesto espacio-tiempo a partir desde el objeto. La gravedad sí no existe, sino la deformación del espacio es lo que nos hace la simulación de que existe un peso, que existe una gravedad que atrae todo hacia el centro de algo. Tenemos la materia y la antimateria, ¿no? La energía oscura, la antimateria. ¿Por qué le dicen antimateria? Porque no es materia en sí. Porque es energía oscura, porque no se puede percibir como energía en sí. Están hablando de cosas que en realidad no se sabe de su conocimiento, solo se calcula que están allá. ¿Por qué se puede calcular esto? Bueno, se dice que supuestamente por la masa que tienen los objetos en por ejemplo, en una galaxia, se pudo pesar una galaxia de tal forma que les da la cuenta de que se ve solamente un 20% del peso total que esta galaxia tiene. Hay un 80% restante que no existe, que no se ve, que no se percibe, que a través de matemáticas se puede intentar calcular, sin embargo, va más allá de nuestro conocimiento. Esto, por ejemplo, estaría hablando de que si yo agarro una manzana, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el logo de Apple. Yo agarro una manzana, le muerdo un 20% a la manzana. Tengo en la mano un 80% todavía de ella, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en la mano? Bueno, fácilmente cualquiera lo reconoce como una manzana, pero estamos hablando de lo que resta, ese 80%, que es la mayoría del todo, es lo que no vemos. Entonces lo que estamos teniendo como la realidad es la materia que vemos. La materia que vemos, la materia que percibimos, la energía que podemos explicar, es solo un 20%. Ahora, el 20% faltante de la manzana no nos hace pensar que estamos viendo un vacío. Automáticamente decimos estamos viendo una manzana porque es la mayor parte. A ver, supongamos, ¿no? En este cuadro, yo tacho un 20%. ¿Qué es lo que tengo? A un cuadro que le falta un 20% o un 20% que le falta un 80% restante. Entonces lo que creo es que estamos basándonos en la realidad a través del 20% que podemos percibir, ya sea materia, ya sea energía, y lo que no percibimos le decimos energía oscura, porque no la percibimos, le decimos materia oscura, antimateria, ya que no la podemos ver. Pero me parece que ese 80% restante es la realidad y que nosotros solamente somos una fluctuación que, como dijimos en el punto 1, una fluctuación cuántica, algo que puede aparecer y desaparecer. Aparecimos. ¿Y por qué no desaparecemos? Porque todavía estamos bajo las leyes del tiempo y el espacio. Esta dimensión se maneja con el entretejido, este espacio-tiempo que describió Einstein, pero que no es la realidad existente, solamente es como una capa más de todas las capas, de la multiplicidad de capas que se superponen y a través de las cuales a veces se pueden filtrar pequeñas porciones, ¿no?, de lo que hay del otro lado, como por ejemplo cuando se busca la teoría de cuerdas, se explica que hay unas pequeñas cuerdas que según su vibración conectan distintas dimensiones. Bueno, estas distintas dimensiones que están percibiendo que se conectan, en realidad creo que vienen a ser como pequeñas partículas que pasan entre el entretejido, este espacio-tiempo, a nuestra realidad. Pero creo que la realidad es esa desde la que se escapan pequeñas partículas del entretejido, a través del entretejido espacio-tiempo, hacia nuestra realidad, hacia nuestro 20%, que no es mayoría,
comparado con el 80% que se nos escapa a nuestros sentidos. Así tenemos, bueno, en el espacio, entonces en el vacío, helio e hidrógeno, pequeñas partículas de helio e hidrógeno que están supuestamente flotando, que están dispersas homogéneamente. ¿Homogéneamente por dónde entonces están dispersas? Pensemos que se deberían dar cúmulos entonces, ¿no? Nubes de estos elementos que se atraen unos a otros formando, por ejemplo, nubes de hidrógeno, nubes de helio, pero esto se esparce homogéneamente, lo cual nos dice que está reposado sobre algo la energía de estos que a un nivel cuántico están suponiendo estar como sobre este entretejido, este tramado espacio-tiempo, como dijo Einstein, a lo que yo digo que no es que esté contradiciendo, obviamente, ¿no?, lo que dijo Einstein, sino que nosotros tratamos como realidad a este entretejido que ocupa solamente un 20% que nos expresa, un 20% a través de nuestros sentidos, y no hablamos de ese 80% restante, o sí hablamos de esto, pero bueno, pero ahí depende de la mente humana que al tener un conocimiento limitado, al tener una vida limitada, no nos da el tiempo para entender el trasfondo de todo esto, entonces directamente nos dejamos, ¿no?, influenciar por lo que la sociedad, por el conocimiento de la época, por lo que el conocimiento de la época dicte, para crear así teorías, por ejemplo, de física cuántica, teorías filosóficas, teorías religiosas. Bueno, más o menos va a ser esto sobre lo que vamos a intentar hablar, comparando, bueno, distintas ideas, distintos autores, pero que siempre voy a dar vueltas en que estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando del 20% que podemos percibir contra ese 80% que queda en teorías que andan vagando por ahí, que no tienen conexión unas con otras, y que en realidad ese otro lado sería la verdadera realidad que existe. Y nosotros somos solo fluctuaciones, solo filtraciones que se dan de aquel lado hacia este. Esto podrían ser, por ejemplo, nuestras ideas, nuestros pensamientos, tipos de energía que no entendemos, la materia que no vemos pero que sabemos que está y que se pesó y que pesa el 80% que falta, es ese otro lado. Así que bueno, a través de estos videos voy a intentar hablar de eso, de ese 80% faltante. ¿Dónde está? Bueno, hubieron muchas personas que intuyeron de una forma o de otra, porque algún otro sentido, por ejemplo lo que se dice sexto sentido, o alguna especie de iluminación, alguna especie de imaginación, ¿no?, las ideas que se dicen cuando uno dice, bueno, por ejemplo Einstein, que fue un genio, bueno, no dudo obviamente de su capacidad intelectual, pero lo que creo es que totalmente inmerso en la física dio una explicación física, una explicación matemática, una explicación lógica que no tiene nada de lógico, porque no se puede comprobar, no se puede alterar, no se puede reproducir, queda algo mental, es un experimento mental, tal como lo explicara él, ¿no?, que todo esto surge de cuando estaba trabajando en una oficina de patentes y ve a un hombre limpiando una ventana. Bueno, imaginó cómo era la caída de ese hombre en el espacio nuestro, imaginó que esa misma caída, qué pasaría si se produciría en el espacio, y bueno, y demás, que no voy a ahondar en esos temas, pero de lo que estoy hablando es de que asegurar por una idea que no sabemos ni siquiera de dónde vino, no sabemos exactamente qué es la idea, porque se produce en la mente y no sabemos si la mente está totalmente reducida dentro del cráneo o si es algo más grande que ello, como vamos a hablar en algún momento, lo que se dice el torus, la energía que sale y que nos rodea, ¿no?, desde nuestra mente e intercepta con otras cosas, con otros tipos de energía, esto es lo que podemos llamar como ideas. Es sobre lo que, bueno, vamos a intentar hablar, de lo que voy a intentar explicar un poquito mi opinión personal sobre estas ideas que le surgieron a varios y que tienen conexión entre sí
con esto. Si bien pareciera que están hablando de distintas cosas, siempre lo que están hablando es de la percepción de algo más que la realidad que vivimos, que experimentamos día a día. Así que bueno, espero sea de su agrado los próximos videos, como siempre, bueno, si nos comentan, si nos ayudan, sería bueno que den sus opiniones al respecto, dado que esto es algo totalmente personal, y bueno, van a escuchar seguramente locuras con las que no van a estar de acuerdo, pero bueno, piensen que si estaría encasillado en una sola materia, estaría dando una opinión que ya seguramente dieron. Así que esto lo que intenta es resumir un poco las distintas experiencias de distintas personas que tuvieron ideas, como se le dice, a esta, creo yo, información que viene de otro lado y que iremos viendo a través de distintas fuentes a qué conclusión podemos llegar. Así que por el momento, bueno, me despido. Yo, Laura, detrás de cámara como siempre. Y bueno, esperamos su apoyo, su comentario, su me gusta y demás. Así que hasta el próximo video. Gracias.